especulativos, pero que dan paso ¿a qué? A conocimiento científico. Tenemos las etapas de participación. En las etapas de participación tenemos participación, proceso evolutivo, 1, 2. La mentalidad del hombre es emocional, prelógica, forma de vida el clan, del clan deriva la patria y de la patria la tribu, horda, la más rudimentaria forma del agrupamiento humano. Bueno, aquí tenemos otro momento importante de la evolución de la sociedad. La participación el hombre lo va haciendo de carácter evolutivo. Evolutivo. En otros términos, la participación no es inmediata, no es completa, no es consciente inclusive, sino que la participación va mediante un proceso evolutivo. ¿Y ese proceso evolutivo en qué consiste? En niveles de conciencia. En niveles de conciencia. Por eso es que la conciencia muchas veces podemos decir, bueno, la siento en el corazón. No, la conciencia no está en el corazón. La conciencia está en el cerebro. La conciencia es la relación que existe entre el sujeto y la realidad. Esa es la conciencia. Entonces, cuando no tenemos conciencia es que no hemos procesado esa realidad. Somos lo contrario, ¿verdad? Somos inconscientes. Por eso a mí me llama mucho la atención en el caso académico. Conciencia académica, ¿qué significa? O el estudiante consciente en materia académica. Significa que el estudiante estará, ¿verdad? Comprendiendo su realidad como estudiante, sin necesidad que el profesor le diga asistan a la clase, sin necesidad que exista esto o aquello, sino que el estudiante dice, hoy tengo clase, hoy tengo esta responsabilidad. Eso es ser consciente. Pero cuando el estudiante no tiene esos niveles, es un estudiante inconsciente sobre esa realidad. Entonces la conciencia en sí es una conexión que tiene el sujeto con la realidad y por lo tanto eso se traduce en actos conscientes. En actos conscientes. Es un proceso. El hombre primitivo construyó ese proceso de participación. Primeramente, el hombre necesitaba participar frente a una naturaleza que le era adversa, ¿verdad? Que le era, digamos, amenazante. Imagínense ese tramo en la historia. El hombre impotente frente a la naturaleza. La naturaleza era más fuerte que el hombre. Ahora veamos lo contrario. Hoy la naturaleza está siendo destruida por el hombre. Imagínense este planeta como tal, en las condiciones en que era antes y en las condiciones en que está ahora. Un planeta que la humanidad prácticamente lo tiene bien complicado en términos de ambiente, climatológico, en términos de naturaleza. El planeta está complicado. ¿Y quién lo complicó? El hombre. O sea, el hombre ahora es el peor enemigo de la naturaleza. Y antes, la naturaleza se constituía en una adversaria del hombre porque el hombre se encontraba indefenso ante las fieras, ante el clima, en fin, todas las amenazas que daba en ese contexto. Ahora no. Ahora la naturaleza se encuentra sumisa al hombre. Inclusive en algunos momentos
la naturaleza se la desquita con la humanidad, pues con efectos bastante graves, como terremotos, huracanes, efectos invernaderos, etcétera. ¿Por qué? Porque de alguna manera la naturaleza tiene que pegar también su defensa. Entonces ahí tenemos ese punto. Lo primero que el hombre hace es participar, como un proceso de actos conscientes. Y el hecho de llegar al sedentarismo es un hecho consciente de que no puede estarse desplazando de un lugar a otro, tiene que buscar, ¿verdad?, un lugar determinado, hacer la vida ahí y reproducir la tierra. Entonces es un proceso evolutivo, no es un proceso que nace de un día para otro, sino que es un proceso reiterativo de practicar. Por eso, repito, y regreso al campo académico y lo digo por el hecho de que ustedes inician esta carrera. Si no, pues no me tomara ese costo. De que es necesario crear esa conciencia estudiantil, de estudio, de responsabilidad, de profesionalismo y de calidad académica. La calidad académica significa meterse de lleno en este proceso y no caer en la mediocridad, es decir, no caer en aspectos superficiales. Hay que darle con todo, ¿verdad?, a un proceso con mucho entusiasmo y con mucha dedicación, entrega, responsabilidad y de calidad. Cuando una cosa no está buena hay que repetirla, así de sencillo. Hay que volverlo a hacer. La participación entonces en este caso, ¿verdad?, de la humanidad primitiva fue un proceso. Si no hubiese iniciado el proceso, la humanidad se hubiera estancado. Entonces, claro, eso es dialéctico. Grandes contradicciones en la historia. La mentalidad del hombre es emocional, prelógica. El hombre no tenía una capacidad reflexiva. Era más emocional que racional. Todos somos seres emocionales. Tenemos emociones, distintas emociones. Emociones buenas y emociones no muy buenas. Pero la emoción no debe de gobernar, ¿verdad?, al sujeto en sí, sino que la emoción debe de estar siendo administrada por la racionalidad. El hombre en ese momento era más emocional que racional, tenía una mentalidad prelógica. O sea, todavía no pensaba, ¿verdad?, reflexivamente, objetivamente, sino que se incluía por la emoción. Y cuando gobierna la emoción en una persona, entonces es un problema porque muchas veces la emoción está desconectada de la razón. Por eso vemos en la actualidad tantos problemas de convivencia porque se activa más la emoción que la razón. Mucha gente se complica la vida, ¿verdad?, porque actúa más emocionalmente que racionalmente. Cuando el hombre tiene esta calidad emocional, por supuesto, el hombre pues cometía muchos errores, parte de su evolución. El estudio que hace Henry Morgan sobre las tribus iroquesas, se los comenté en cierto momento, ustedes pueden revisar el libro, que por cierto lo vamos a estudiar un poco en esta unidad, El origen de la familia, la propiedad privada del Estado, de Federico Engels. Aquí el problema es que no hay noción del matrimonio en esas tribus iroquesas. No hay noción de la monogamia, sino que los matrimonios eran en grupo. Habían dos clases de tribus, se lo comenté en un momento, dos clases de tribus, las tribus endógamas y las tribus exógamas. Las endógamas eran tribus donde se permitía tener el hombre, tener la mujer dentro de la misma tribu. Y las tribus exógamas eran aquellas
donde el hombre tenía que buscar su mujer en otra tribu. No le será permitido tener mujer en la misma tribu. Entonces el matrimonio era por la vía del rapto. El hombre salía a buscar a su mujer y la raptaba. Y eran en grupo. O sea, ahí hay un reconocimiento en la historia de estas tribus del derecho materno, pero no del derecho paterno, porque por la misma naturaleza que vivía en estas sociedades primitivas, se sabía quién era la madre de un niño, pero no quién era el padre, dado, ¿verdad?, la forma en que operaban los matrimonios, que eran colectivos. Cuando ustedes lleven derecho de familia, de alguna manera van a trabajar esta obra de Federico Engels para ver el origen de la familia, ¿verdad? Y ahí van a revisar muchos elementos. Aquí solamente estoy planteando algunas ideas centrales sobre la introducción del texto, tanto del resumen como también de algunas notas de algunos antropólogos, tanto Bachofen, McLennan y Morgan. Pero repito, Engels le da una visión materialista a esto, y todo lo de Morgan antropológico lo pasa a la dialéctica, y se analiza de otro ángulo todos estos fenómenos a partir de los datos de Morgan. Muy bien, entonces ahí vamos a encontrar, en este nivel, vamos a encontrar otras formas. Aparece la vida del clan. El clan es una estructura, diríamos, que sirve de antecedente al Estado. O sea, con todo esto que estamos hablando, estimados estudiantes, estamos viendo una línea histórica del Estado. Y una línea histórica es primero la sociedad primitiva. Luego, el hombre forma ya una vida llamada el clan. Es una estructura familiar. A veces este término se escucha mucho en nuestro tiempo. El clan del político tal, el clan de tal persona, refiriéndose a una estructura. Entonces el clan es una estructura primitiva, que es una organización social primitiva, el clan. Del clan, dice, se deriva la patria, y de la patria la tribu. O sea, lo que estamos viendo aquí son organizaciones sociales que ustedes van a señalar o van a estudiar ya en el caso, ¿verdad?, del libro, repito, lo de una familia, propiedad privada del Estado. Lo que interesa es que en este nivel, ¿verdad?, tenemos una organización social llamada el clan, luego pasamos a la patria y luego a la tribu. La horda, la más rudimentaria forma del agrupamiento humano. O sea, de todas estas organizaciones sociales o estructuras familiares, tenemos la horda. La horda es la más primitiva. Es decir, es una agrupación humana, ¿verdad?, muy primitiva, que se considera que es la primera. Una sociedad pues acéfala, ¿verdad?, una sociedad con mucha situación arcaica. Esa es en sí una línea entonces que traemos de lo que hoy conocemos como Estado, los antecedentes, el clan, la tribu, perdón, el clan, la patria, la tribu, pero de las más primitivas tenemos la horda. O sea, la horda es la número uno en este caso. Aquí lo tenemos, los orígenes. O sea, tenemos el clan, patria, tribu, aldea, la ciudad-estado, las naciones y el Estado. O sea, todos estos elementos que vemos ahí son organizaciones preestatales hasta que nació definitivamente el Estado. Un Estado moderno
Moderno porque realmente está en el siglo XVIII, llamado el siglo de la modernidad, pero el término moderno o el término innovación es un término muy relativo, porque cuando el hombre primitivo construye el mazo, la flecha, la lanza o todos aquellos instrumentos que le sirvieron a mejorar su calidad de vida, todo eso fue una innovación, fue una tecnología a su tiempo y fue algo que le cambió, que le transformó su realidad. Entonces el hombre en ese contexto podríamos decir que tuvo ciertos niveles de actualización. Ahí tenemos entonces, en esa línea tenemos el clan, patria, tribu, aldea. Después de la tribu se forma la aldea, después se formó la ciudad, después la ciudad-estado, después tenemos las naciones y el estado. O sea, las naciones en sí es la base espiritual del estado. Las naciones en sí es un conjunto de población que definitivamente tiene un sentido de pertenencia a ese territorio y forma el estado. Entonces aquí tenemos esa línea. Entonces puedo conocer lo más lejano, ¿verdad? Puedo conocer lo próximo por lo más lejano, mejor dicho. Claro que sí, puedo comprender el clan, patria, tribu, ¿verdad? Todos estos elementos para comprender lo que hoy es el Estado. Si quiero hacer un estudio, ¿verdad?, histórico. ¿Alguna pregunta? Brian, adelante. Licenciado, solo le quería preguntar si la patria era una evolución social de lo que se consideraba el clan. Sí, estos son modelos, Brian, sobre el caso de organizaciones sociales, ¿verdad? Entonces, la patria en sí ya es una nueva constitución, ¿verdad?, de organización social. Ahora bien, por supuesto, estos niveles son muy remotos, pero vemos en esa posición remota un grado de evolución, porque inclusive aquí no está anotada la horda, que sería la primera antes del clan. Pero lo que tenemos son niveles evolutivos de organización social. Ahora, cada nivel, por supuesto, tiene un contenido específico. Pero lo interesante en esto, Brian, es que lo que estamos viendo aquí es una línea evolutiva, paso a paso, con el recorrer, digamos, del tiempo en cada espacio, en cada época. Vemos esfuerzos de organización y llegamos hasta lo que es el Estado ahora. O sea, el Estado no es un fenómeno aislado, que lo vemos en la modernidad, en el siglo XVIII, o el Estado medieval o el Estado esclavista, sino que tienen todos estos antecedentes. Ahora, ¿qué nos deja entrever en esto? En el fondo, es que la sociedad en sí tiene una capacidad de organización y la organización da paso a lo que hoy conocemos como Estado. Entonces el Estado es la síntesis de una serie de organizaciones preestatales que las tenemos ahí, ¿verdad?, en la presentación. No necesariamente son estados estos, ¿verdad? Son organizaciones sociales. Pero lo importante, repito, es el grado de conciencia que tienen estas sociedades en su nivel de organizarse. Y de ahí vemos, pues, lo que hoy tenemos, una estructura estatal totalmente moderna, compleja, pero sus antecedentes los tenemos ahí, con sus arraigos, ¿verdad? Ahora tenemos estados complejos en sus estructuras, en sus elementos, pero no son estados aislados. Es como decir, el hombre en sus orígenes, posiblemente sus primeros calzados fueron toscos, ¿verdad? Sus zapatos
si podríamos llamarle en esa calidad, fueron totalmente toscos, rudimentarios, pero ahora vean las marcas, vean la calidad de zapatos, vean la calidad de vestido, de pantalones, camisa. Pero ¿quién dio esa idea? ¿Quién generó primeramente los primeros esquemas de cubrirse el cuerpo, ¿verdad? El hombre primitivo, de alguna manera, empezó pues a preparar las pieles de los animales y a cubrirse. Entonces así vemos, ¿verdad?, con todos estos elementos, ¿verdad?, atributos, virtudes. El hombre que vive en cuevas ahora es el correo electrónico, es la red social. El hombre en ese caso inventó el dinero, ¿verdad? Es decir, facilitó la compra y venta, el trueque. El trueque era un trueque silencioso, es decir, el hombre no poseía moneda, el hombre intercambiaba los recursos en ciertas zonas geográficas. Ahí iba a depositar lo que le sobraba y el otro también, entonces ahí solamente cada quien iba a recoger lo suyo, lo que necesitaba, y se dejaba lo que él pues también poseía. Es el llamado trueque silencioso. Ese trueque silencioso de aquel entonces es lo que hoy conocemos como la bolsa de valores. El antecedente histórico es la bolsa, o mejor dicho, el antecedente histórico de la bolsa de valores es el trueque silencioso entre algunos. O sea, la necesidad de intercambio, la de comprar y vender, oferta y demanda, y los tenemos en ese excedente de la producción que el hombre ya estaba pues enfrentando, ¿verdad?, en ese contexto. Lo interesante entonces es que nosotros descubramos la categoría Estado, que tiene muchos antecedentes bien importantes, ¿verdad?, que ahora pues son sumamente complejos. Veamos el otro elemento, entonces, las interpretaciones históricas. Hay varias interpretaciones históricas del Estado, del origen del Estado, de la sociedad. Uno, de carácter natural, es obra de la naturaleza según imperativos de lo biológico superiores a toda voluntad humana. De carácter voluntario o contractual, en consecuencia, la sociedad no es natural sino convencional. Bueno, aquí como estamos estudiando estrictamente la sociedad en su origen, pero también no hay que olvidar que la sociedad es la que organiza más adelante lo que es el Estado. Entonces la sociedad, dice en la interpretación histórica, es de carácter natural para algunos, es obra de la naturaleza la sociedad, según imperativos de lo biológico, superiores a toda voluntad humana. Por lo tanto, un conjunto de personas tienen una naturaleza biológica. La naturaleza biológica hace que acompañarse, agregarse a un grupo. Fíjense que en el caso de la teoría marxista, dice que la primera relación social que el hombre tiene en esa misma calidad humana es con la mujer. La primera relación social que el hombre tiene es con la mujer. Es decir, cuando se une el hombre a la mujer, dice Marx, esa es la primera relación social que se da y la más cercana. Entonces la humanidad por naturaleza no puede vivir aislada. Tiene necesidad de reunirse, de estar acompañados, ¿verdad?, interactuando. ¿Por qué? Porque somos seres sociables. Entonces, de acuerdo a esta interpretación histórica, estamos dotados de una naturaleza biológica que necesitamos siempre estar interactuando, superiores a toda voluntad humana, es decir, no radica que una voluntad pues se va a imponer y nos vamos a aislar. No es posible, porque realmente como seres humanos somos seres sociables
necesitamos estar integrados, ¿verdad?, en la sociedad. Y la otra es de carácter convencional o contractual. Es decir, en consecuencia, eso no es natural, sino convencional. Cuando se dice esto que es de carácter voluntario o contractual, es que la sociedad es una construcción abstracta, pero esa construcción abstracta tiene vida, la sociedad como tal, tiene vida. Y la sociedad puede estar dividida en sectores, en grupos, todo eso es convencional. O sea, forma parte de un nivel contractual. Ustedes dicen la sociedad salvadoreña. ¿Dónde está la sociedad salvadoreña? ¿Dónde puedo observar la sociedad salvadoreña? En un grupo de personas que veo ir y venir en la calle, o que veo en la plaza, en el parque, en el mercado. Esa es la sociedad. La sociedad es algo convencional. En el sentido de la definición, la sociedad es un conjunto de personas cohesionadas con una serie de valores y de relaciones, y que es una sociedad compacta, una sociedad solidaria, una sociedad pues íntegra, de armonía. Esa es la definición de sociedad. Pero en la práctica la sociedad no es sociedad, debido pues a la naturaleza misma del sistema, ¿verdad? Imagínense, en el caso del sistema capitalista, liberal, dice que lo que prevalece son los derechos individuales, tanto económicos, sociales, políticos o de otra índole. Ahí están los derechos individuales. Pero como son derechos individuales, entonces hay que defenderlos, hay que garantizarlos y también respetar los derechos del otro. Entonces, lo que conocemos como sociedad en una definición de un diccionario, difícilmente la vamos a encontrar en la práctica. ¿Por qué? Porque hay intereses opuestos en la sociedad, y esa sociedad tiene que estar siendo regulada a través del derecho para que esa sociedad mantenga un ritmo equilibrado de convivencia. Entonces, por esa razón, la sociedad es de carácter voluntario o contractual, es decir, convencional. Ponerse de acuerdo qué tipo de sociedad queremos, a qué grupo social, económico, político nos da el deseo de pertenecer, porque ahí se reflejan nuestros intereses. Entonces todo eso es contractual. Una sociedad que es sociedad, pero al mismo tiempo que no es sociedad. ¿Por qué? Por la misma base del sistema. De un sistema que, repito, lo que prevalece es lo individual sobre lo colectivo. Ese es el punto, ¿verdad?, en este nivel, y por eso tiene una interpretación voluntaria o contractual. Cuando la sociedad en aquel momento de la historia se vio en una crisis de convivencia, eso lo pueden ustedes analizar a través de Juan Jacobo Rousseau en El Contrato Social, o de Thomas Hobbes en El Leviatán, o en el caso de John Locke en El Gobierno Civil, dentro de sus obras principales. Vamos a encontrar que la sociedad se pone de acuerdo, hace un pacto para construir lo que hoy conocemos como Estado. Entonces, ¿por qué hizo ese pacto la sociedad? ¿Por qué hizo ese acuerdo o ese contrato? Porque la sociedad ya no podía autorregularse en sus niveles de convivencia. Necesitaban de un aparato, de una institución política que regulara ese sistema, porque era imposible. Entonces la sociedad le transfiere, en ese contexto histórico, de acuerdo a las teorías contractualistas, les transfiere los derechos al Estado para que el derecho tutele ciertos niveles o facultades a la sociedad. Entonces el Estado se vuelve un regulador de la sociedad a través de un pacto llamado contrato social.
sea, la sociedad dice, hagamos el Estado, construyamos el Estado. Es como un grupo de ciudadanos en El Salvador al inicio de la fundación. Un grupo de ciudadanos dice, hagamos el Estado de El Salvador. Aquí tenemos este territorio. Tenemos un espíritu de nación, un sentido de pertenencia. Entonces, de esa manera, nace el Estado de El Salvador, con los primeros movimientos que se dieron antes de 1811. De tal forma que la sociedad es convencional porque es una abstracción. ¿Qué problema me resuelve la sociedad? A mí como sujeto, como persona. ¿Qué problema me está resolviendo la sociedad? ¿Qué problemas le resuelvo a la sociedad? ¿Qué problemas de la sociedad los hago míos? ¿O no tengo, digamos, que ver con esos problemas de la sociedad? Entonces todo eso es convencionalismo. O sea, la sociedad es sociedad, pero al mismo tiempo, repito, no es sociedad en su definición estricta. Porque revisen ustedes la definición de qué es sociedad. A ver si eso tiene práctica en una realidad concreta. Hay muchas invenciones de las sociedades que no son reguladas, que son de hecho, pero no de derecho. Siempre he dicho, ¿verdad?, en el caso de la riqueza y la pobreza, pobres y ricos. Ese es un convencionalismo de la sociedad. ¿Quién dice que es rico o que es pobre? En términos que pensemos en el derecho, busquemos en la Constitución, a ver si está regulada esas dos clases sociales. No. En la Constitución, en los primeros artículos, dice que la persona es el centro y el fin del Estado, o la actividad del Estado. No dice defensa de ricos y de pobres, nada de eso. Eso es convencional. Que pertenezco a la clase básica o baja, dicen algunos, clase media y clase alta, es sociedad convencional. Es contractual, es una construcción social, eso no tiene base legal. Simplemente el sistema dice, bueno, si tienes, perteneces a la clase alta, y si no tienes, perteneces a esta clase, si eres trabajador o eres empresario, pero esos son niveles convencionales de la sociedad. En términos biológicos, todos tenemos el mismo valor. Mujer y hombres, el mismo valor. La única diferencia entre mujer y el hombre es nada más su aparato reproductor. Esa es la única diferencia. De ahí somos iguales. Y en términos químicos, si la ciencia química procesa, digamos, todos los valores que tenemos en sustancias ya procesadas, tenemos todo el mismo valor. Nadie vale más que otro. En términos científicos. Así que todo eso es convencionalismo. Muchas veces, en el caso, digamos, de cuando muere el rico y el pobre, ¿verdad? ¿A dónde van? Al mismo lugar. Entonces ahí muestra un caso así tan sencillo, ¿verdad?, del convencionalismo. Entonces, estos el niveles, digamos, de las interpretaciones históricas. Las sociedades, algunas son más cohesionadas, otras son más separadas, pero todo depende de la naturaleza del sistema. El sistema es el que promueve ciertos convencionalismos. En el caso del capitalismo,
En el caso también de el socialismo, ahí hay un convencionalismo. Y ahí es al contrario, es decir, los trabajadores es la clase dominante. Y los que tuvieron poder es la clase dominada. Son elementos pues a reflexionar. Veamos el siguiente. La teoría matriarcal. Estamos trabajando el origen de la sociedad como fundamento del origen del Estado. Pues hay varias teorías. Y dentro de estas teorías está la teoría matriarcal. Sostiene que el parentesco materno determina la pertenencia del individuo al grupo gentilicio de la madre. El sistema rige el nombre, la herencia de la jefatura, la obligación de la venganza y la adopción. El matriarcado no es gobierno de las mujeres. Cuando señalaba el caso de el texto de Engels, el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, es esto lo que le estoy planteando. Sostiene que el parentesco materno determina la pertenencia del individuo al grupo gentilicio de la madre. O sea, como en aquel momento el matrimonio no era monogámico, sino que el matrimonio era en grupo. O sea, había una especie de ¿qué podríamos decir? De una especie de un acercamiento tal que solo se reconocía a la madre de un niño, pero no al padre. Entonces, eso es parte del matriarcado. Y la mujer era el centro de esta organización social. La mujer era el centro de la organización social. No era gobierno de mujeres, pero sí era una organización social donde existían los elementos básicos, por ejemplo, de el nombre, la herencia de la jefatura, la obligación de la venganza y la adopción. Entonces, este primer esfuerzo de organización social también da paso a lo que conocemos como Estado. La teoría matriarcal y la teoría patriarcal. Son grados evolutivos de la humanidad, de organización social, política, económica, cultural, etc. Entonces tenemos teorías. Importantes. Pasemos al siguiente, entonces, vamos a ver. Siempre en la teoría matriarcal, el fundador del matriarcalismo fue Bachofen. Mencionaba el caso de Bachofen hace un momento. McLennan y Lewis Henry Morgan. Estos son los fundadores del matriarcalismo. Esto lo vamos a encontrar, repito, en el caso, ¿verdad?, de el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Repito, ellos hacen un estudio antropológico de las tribus iroquesas de los Estados Unidos. Pero el estudio que hacen ellos es un estudio no dialéctico ni materialista, sino meramente antropológico. Engels retoma la teoría de Bachofen, McLennan, Morgan, y le da una interpretación materialista a ese estudio antropológico. Entonces, ahí tenemos a Engels, que divide la historia en salvajismo
barbarie y civilización. Cada estadio de la historia pues tiene sus características, su contenido, su evolución en el desarrollo de las fuerzas productivas. Morgan demuestra los hechos económicos sobre la evolución de la familia. Divide los estadios de la humanidad en salvajismo, barbarie y civilización. Esto lo toma Morgan, pero también lo retoma Engels. Al salvajismo corresponde la familia promiscua, es decir, aquí donde tenemos el caso, ¿verdad?, de los matrimonios en grupo, colectivos, el rapto, el matrimonio era por rapto, entonces una familia promiscua. La familia consanguínea y la familia punalúa. Estas son evoluciones de las familias que se van dando. Por eso, repito, cuando ustedes lleven derecho de familia, el próximo año creo que es ya, van a revisar de vez en cuando algunos antecedentes históricos de la familia cuando estén haciendo investigaciones y se van a ver en la necesidad de revisar a Engels sobre el origen de la familia y van a revisar pues algunas familias en historia, las características de estas familias. En este caso solamente nos corresponde, ¿verdad?, analizar que en el salvajismo se dieron este tipo de familias. Si queremos llegar más de fondo, pues podríamos revisar el texto, ¿verdad?, con detalles sobre cada tipo de familia que estamos viendo acá. Siempre en la teoría matriarcal, en el estado de la barbarie pertenece a la familia sindiásmica y en el estado de la civilización pertenece a la familia monogámica patriarcal. O sea, lo que estamos viendo entonces es una evolución de la familia. ¿Y por qué razón? Porque la familia también forma parte del origen del estado. La familia para Engels tiene pues un significado importante en la reproducción ideológica del sistema. Es más, el otro pensador, Antonio Gramsci, que también lo hemos mencionado en algún momento, también ubica a la familia como un aparato, como parte del aparato ideológico del Estado, principalmente en la sociedad civil. Y ahí lo ubica Gramsci como un elemento de la sociedad civil, no como la comprensión que hoy tenemos de sociedad civil, porque eso es otra cosa, sino Gramsci toma dos sociedades en el Estado, y es sociedad civil y sociedad política. La sociedad civil es el aparato ideológico del Estado, y la sociedad política es el aparato represivo del Estado, así tan sencillo, ¿verdad?, para planteárselos. Por lo tanto, lo que interesa en este caso de las familias, al revisar este tipo de familias, hasta llegar a la familia monogámica, es que estas también dieron soporte para el origen de lo que es llamado el Estado. Tanto la familia, la propiedad y también las clases sociales. Esto desde una visión eminentemente materialista. ¿Alguna pregunta? Sí, licenciado, yo quería pedirle un pequeño favor, que si podría poner la primera diapositiva de la teoría matriarcal. Un segundo nada más. Muy bien. ¿Será esta o esta? Esa, perfecto. Muy bien, adelante. Muchas gracias, licenciado. Ok, a la orden. Entonces, en eso estamos, jóvenes. No sé si hay alguna otra interrogante. Sí, licenciado, yo tenía una pequeña interrogante ahí, va. Sí, Sobre la horda, no sé si pudiera ampliar un poquito y sobre el concepto de sociedad. muy bien. La horda
En sí la horda es también una organización social, pero la inicial, podríamos decir, es una organización social de las más remotas, como decir el punto de partida de la humanidad. El hombre pues vivía en una condición colectiva, si aplico este término en manada, un término común, para sobrevivir en aquel momento. O sea, hay una noción muy simple y muy remota de organización social. Esa es la horda. Es una sociedad acéfala, una sociedad sin organización propiamente, pero ya con ciertos síntomas de esa necesidad. Mientras que la sociedad, vamos a ver que la sociedad en sí, nosotros podemos tener una definición de sociedad, pero cuando esa definición la llevamos a la práctica, vemos que tal definición no se aplica en una realidad. Entonces estamos en una sociedad convencional, en una sociedad de autoengaño, y creemos que todo el mundo pues vive, ¿verdad?, en una condición solidaria, comunitaria, cohesionada. De eso, en la práctica, como sistema, podríamos decir que hay esfuerzos, pero en la totalidad es un convencionalismo. O sea, es una sociedad de apariencias, pero no es una sociedad esenciada, cohesionada en la definición. O sea, estamos sobre una supremacía del individualismo en la sociedad, digamos, neoliberal. No estamos esperanzados que la sociedad nos va a resolver ciertos problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque la sociedad no va por ese camino. Al menos que una sociedad pues tenga una reconceptualización de su rol, ¿verdad?, de su posición. Puede tomar un giro diferente, pero eso se requiere también un enfoque cultural de la sociedad, un esfuerzo cultural. Inclusive, repito, la pandemia, que si bien ha sido un flagelo muy grave para la humanidad, cobrándose millones de vidas de personas, el lado positivo de la pandemia es que de alguna manera nos hizo concentrarnos, ¿verdad?, en familia, en familiares, cohesionarnos un poco más en el área de solidaridad y de consumir realmente lo que necesitábamos en ese contexto más apretado de la pandemia. Entonces la sociedad como que tomó un giro un tanto solidario para enfrentar el problema de la pandemia. Eso es lo bueno de la pandemia, o sea, la pandemia nos hizo repensar esa necesidad. Ahora, el otro punto que también es importante reconocer es que la realidad social y la realidad humana cada día se está volviendo más exigente. Entonces, la realidad humana y socialmente hablando está tan exigible que las instituciones estatales ya no pueden controlar ciertas exigencias de la sociedad. Entonces, hay un problema entre la sociedad y las instituciones. Es decir, las instituciones ya no pueden contener esas exigencias de la sociedad y por lo tanto es algo que podríamos decir que viene constituyéndose como una batalla perdida de las instituciones actuales de los estados modernos en cuanto a contener las exigencias de la realidad social. O sea, la realidad social va más avanzada que la vida de las instituciones del Estado. Entonces ahí se está creando un problema futuro o postmoderno de que las instituciones se están volviendo ineficientes, ¿verdad? O no van a poder contener las exigencias de las sociedades. ¿Por qué? Porque la realidad social va avanzando, va transformándose
y las instituciones ya no son capaces de contener eso. Entonces, tenemos esos problemas, digamos, a nivel del mundo postmoderno ahora. Las sociedades pues se vuelven más exigentes y deben también de redefinir, ¿verdad? Su campo, hacerlo pues adecuadamente y por la vía correcta, ¿verdad? Porque definitivamente las sociedades tienen que avanzar, pero cualitativamente también en una construcción positiva. Muy bien, entonces, jóvenes, me quedaría hasta acá, dado pues que no han tenido ningún receso en el trayecto de toda la clase, y dado pues que son 10 minutos de receso, siempre les doy el último tiempo para que ustedes pues, ya puedan disponer de él. Nos quedaríamos hasta ahí y nos vemos en la siguiente clase. Pasen muy buenas tardes todos. Por favor, ubican presente, ya que ya lo están haciendo, presente en la clase, ¿verdad? Ahí en su chat personal, ubicar presente porque tenemos un registro muy específico de la asistencia de ustedes. Buen día, licenciado. Feliz tarde, Pasen, licenciado. saludos, Johan. Buenas Feliz tardes, tarde, Brian, licenciado. Johan. Buenas tardes. Feliz tarde, licenciado. Igualmente, buenas tardes. Licenciado, una pregunta. Sí, No sé si las diapositivas las va a compartir al grupo siempre. sí, la vamos a compartir, José. No, Ya gracias. enseguida se las voy a enviar en la medida avancemos en el guión. Vamos a enviárselas para que ya las tengan a la disposición. Gracias, licenciado. Buen día. Muy bien.